Bueno, ahora vamos a hablar de las leyes. Vamos a discriminar cada una y vamos a ver sobre qué hablan. La ley de Smart es la primera ley que vamos a ver. La ley de Smart habla de que el kinesiólogo debe guiarse por un conocimiento profundo de anatomía, fisiología, patología del movimiento a realizar y la posibilidad de articular este conocimiento con poder soportar la resistencia y la evolución de la afección. Quindi habla de cómo debemos ver la posición del paciente y la posición del kinesiólogo. Tanto el paciente como el kinesiólogo deben estar en posición correcta. Nosotros preferimos para el profesional la posición sentado o de pie, que debe ser con la mayor comodidad posible para que tenga una correcta ejecución de los movimientos y evitar la fatiga, sobre todo de su columna y miembros superiores. Para el paciente se indican posiciones en diferentes decúbitos o sentado y primero buscamos que el paciente esté relajado, eligiendo la mejor posición para realizar esa movilización y después afianzamos la postura del kinesiólogo. Bien, la ley de Hertz. La ley de Hertz es muy importante pues se refiere a la toma de fijación y a la toma de movilización. A ver. Establece una toma de fijación que se realiza siempre en el segmento proximal a la articulación, o sea, en la zona más cercana de la articulación a movilizar, con el fin de que ese segmento quede apoyado sobre un plano de apoyo en lo posible o que quede fijo y no esté dando falsos movimientos. La toma de movilización se realiza en el extremo más distal del segmento sin saltear la próxima articulación. El objeto es tener un mayor brazo de palanca. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, si yo voy a movilizar la articulación glenohumeral, mi fijación va a ser en la parte superior del hombro, por arriba de la glena. Pero mi toma de movilización va a estar por encima del codo, o sea, lo más lejos de la articulación a movilizar sin pasar la próxima articulación, no abajo de la articulación del codo, arriba. Bien, las tomas pueden tener adaptaciones o variantes que el profesional considere, siempre teniendo en cuenta las condiciones físicas del kinesiólogo, del paciente, la altura y el ancho de la camilla, la dureza de la misma, y en los casos patológicos, la mayor o menor resistencia al miembro o segmento a movilizar, según la lesión que tenga el paciente, el tono, el trofismo muscular, tendremos en cuenta si hay escoriaciones o cicatrices, etc. Bien, la ley de Gomolinsky. Gomolinsky habla de no comprimir. Nos explica que no debemos comprimir órganos y regiones delicadas, como sería, por ejemplo, abdomen. Pero para seguridad de las tomas, podemos apoyar nuestros miembros y vamos a usarlos para fijar, siempre teniendo el cuidado de no producir una compresión en la zona. Menel habla de la relajación. Es necesario que el paciente colabore con la máxima relajación del segmento que voy a movilizar. Y de Greff habla de la posición de partida. Se establece como posición de partida una posición anatómica, es lo ideal, salvo en excepciones como en el movimiento de pronosupinación, que lo que hacemos es iniciar desde una posición indiferente, o para otras articulaciones buscamos, por ejemplo, desde la extensión, si yo voy a hacer una
movimiento de flexión, o desde la flexión si voy a hacer un movimiento de extensión. Continuamos. La regla del modo. La regla del modo va a establecer que toda movilización debe ser lenta, gradual, progresiva e indolora. La movilización debe hacerse en forma lenta, gradual, progresiva, sostenida y rítmica, y en lo posible sin dolor. La movilidad debe limitarse al arco de movimiento posible para ese paciente, sin dolor en los casos agudos o hasta límite soportable en los casos crónicos. Si no se respeta esta regla, los inconvenientes serán múltiples, produciéndose con facilidad lesiones articulares, musculares, tendinosas, espasmo de defensa y por último alteraciones psíquicas que modificarán la evolución de tratamiento y que obligarán a su suspensión. Bien, los movimientos deben ser simples. En primer lugar, siempre deben realizarse movimientos simples y se continúa hacia los más complejos o combinados. Por último, se ejecutan los movimientos que provocan más dolor y cuyo arco de movimiento está limitado. Movimientos proximales. La movilización puede iniciarse en los segmentos distales o proximales indistintamente. Siempre es preferible comenzar por los proximales, debido a que ellas presentan movimientos más primitivos y por lo tanto más amplios y menos diferenciados. Movilización analítica. La movilización es analítica. Debe realizarse sobre una sola articulación a la vez y no simultáneamente en varias. Como toda región tiene sus excepciones, en la columna debemos movilizar varias articulaciones en conjunto. Obligado para el movimiento de flexión siempre debo realizar, por ejemplo, si yo voy a hacer la flexión de rodilla, debo realizar junto la flexión de cadera, ¿sí? También la ley sobre el número y amplitud de movimientos. Todo movimiento debe repetirse un número de veces antes de pasar a otros movimientos dentro de la misma articulación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando la extensión de la cadera, realizo varias veces extensión y luego paso a trabajar, por ejemplo, aducción. Es preferible un movimiento de gran amplitud que muchos de escaso recorrido. Valoración del paciente. Hay que tener en cuenta la valoración psíquica, edad y sexo de un paciente. Y goniometría. Debe realizarse el estudio goniométrico periódico de la articulación tratada para objetivar su evolución. Bueno, los efectos fisiológicos. La movilización provoca diferentes efectos en los distintos planos tisulares o influye indirectamente sobre el ejercicio activo de la siguiente forma. Primero, el reflejo miotático de Sherrington, producido en el músculo, va a favorecer la circulación venosa, arterial y linfática. En segundo lugar, se mejora el tono y la amplitud muscular, ya que mejora la actividad por sucesivos acortamientos y estiramientos que experimenta el músculo. Siempre va a actuar preveniendo contracturas musculares y prepara al músculo para el ejercicio activo, realizando una especie de entrada en calor que determinará una actividad máxima al iniciar el movimiento. En cuarto lugar, retrasa la atrofia muscular y posquirúrgica en caso de parálisis
o contraindicaciones del movimiento activo. También vamos a obtener como efecto fisiológico que mantiene la elasticidad e independencia de los tejidos en los diversos planos y previene de esta manera adherencias y rigideces. También como efecto fisiológico vamos a tener que despierta reflejos propioceptivos que se encuentran disminuidos cuando el movimiento activo no se realiza. Por ejemplo, en la parálisis, ante esta patología trata de crear un engrama motor o un esquema corporal abolido. De esta manera afianza la conciencia de movimiento. Y por último, entre los efectos fisiológicos, mejora el psiquismo del paciente al sentirse ayudado para una próxima o pronta recuperación, ¿sí? Mejora su autoestima, lo predispone bien a realizar la gimnasia médica, hace que el paciente reciba con mejor predisposición al terapeuta. Indicaciones donde vamos a trabajar en movilización. Cuando hay atrofias, cuando hay miopatías, neuropatías, cardiopatías y neumopatías. Contraindicaciones de la movilización. No puedo realizar movilización en articulaciones con un proceso muy doloroso, agudo generalmente. En lesiones recientes de partes blandas, cuando hay derrame articular importante, en procesos muy agudos de estos derrames y totalmente contraindicado en fracturas no consolidadas. Debemos tener en cuenta que si nosotros sabemos la anatomía, la fisiología, la biomecánica, siempre que no haya una causa que justifique que el paciente debe ser inmovilizado, voy a tratar de realizar movilización.